Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Esta fotografía, tomada en febrero del año 2002, captura un momento tan extraño como inquietante. En el centro aparece Arthur John Shawcross, rodeado por su hija Margaret Deming, y a la izquierda, su nieta. Margaret acababa de descubrir que aquel hombre, al que apenas conocía, era su padre biológico, y que estaba recluido en el correccional de Sullivan, en Nueva York. Al principio, la idea de reencontrarse con él le pareció una oportunidad de cerrar un capítulo pendiente. Pero cuando profundizó en su historia y descubrió que su progenitor estaba tras las rejas por una serie de asesinatos, ese impulso inicial se convirtió en una mezcla de miedo, confusión y una necesidad casi contradictoria de entender quién era realmente aquel hombre. A pesar de lo difícil que resultaba la relación, Margaret decidió saber más. Quería conocer la verdad desde la raíz. Y en esos mismos archivos médicos del caso, los psiquiatras que examinaron a Shawcross habían escrito inicialmente que era un individuo normal, alguien consciente de que había hecho cosas malas y que en teoría buscaría ayuda para reintegrarse a la sociedad. Pero alguien, tiempo después, tachó esas palabras y escribió a mano, al margen del informe, asesino psicópata. Y hoy nos adentramos juntos en esos rincones oscuros, en la mente del hombre apodado el asesino del río Genesee. Pon atención, dale me gusta al video y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, sino un descenso a la mente de un depredador. Arthur John Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, Estados Unidos. Fue el primer hijo de Arthur Roy y Elizabeth Gerakes Shawcross. Llegó al mundo de forma prematura, algo que provocó un fuerte susto en Elizabeth, quien en ese momento estaba prácticamente sola. Su pareja aún cumplía con el servicio militar. Cuando Arthur Roy finalmente regresó años después, la familia se instaló en una zona rural de Watertown, Nueva York. Allí, Arthur comenzó a mostrar señales inquietantes. Mojaba la cama con frecuencia y su desarrollo del lenguaje era tan lento que no comenzó a pronunciar palabras hasta después de cumplir los 6 años. A los 7 años intentó escaparse de casa, un acto desesperado que reflejaba su necesidad constante de atención. Cuando fue encontrado, lejos de mejorar, sus comportamientos empezaron a volverse aún más preocupantes. Según su familia, comenzó a detestar profundamente a sus hermanos y, al mismo tiempo, desarrolló una inquietante fijación hacia sus hermanas menores. A los 10 años, creó amigos imaginarios con los que hablaba usando distintos tonos de voz, como si fueran personalidades separadas. En la escuela, sus compañeros lo molestaban por su comportamiento extraño. Él, cada vez más aislado, prefería evitar el recreo. Mientras los demás niños jugaban afuera, Arthur permanecía en el aula, caminando en círculos una y otra vez. La enfermera escolar lo recordaba como un chico problemático, pero lo curioso es que sus calificaciones estaban por encima del promedio. Aún así, su sensación de inadecuación era evidente tanto para sus maestros como para su propia familia, quienes decidieron someterlo a evaluaciones psicológicas. Los especialistas concluyeron que su personalidad anormal estaba profundamente ligada a sentimientos de rechazo y baja autoestima. Decían que en su interior empezaba a gestarse una aversión hostil hacia los demás. Poco después, Arthur volvió a huir de casa. Esta vez, las autoridades lo encontraron cerca de la frontera, completamente solo. Como si la situación no fuera ya complicada, Elizabeth descubrió que su esposo tenía otra mujer y un hijo en Australia. Y tras esa traición, su carácter cambió por completo.
Su vínculo con los hijos se quebró, y la mayor carga cayó sobre Arthur. Varias veces lo envió con sus abuelos, como si ya no supiera o no quisiera lidiar con él. Y con el tiempo, Arthur se volvió violento. Comenzó a agredir a compañeros de escuela, a perder el control de su temperamento y a irrumpir en casas ajenas para robar. Y después incendiar los lugares. En el colegio, para entonces, ya había repetido 3 años, convirtiéndolo en el mayor de su grupo. Aún mojaba la cama. Aún era un solitario. Y ya hablaban de él como un chico roto. Solitario entre los árboles de Watertown, se perdía por horas en el bosque, imaginando conversaciones, golpeando la vegetación con un palo de madera, como si luchara contra enemigos invisibles que existían solo en su mente. Arthur contaría más tarde que, alrededor de los 14 años, comenzó a involucrarse en comportamientos profundamente inadecuados con su hermana Jane y con una joven del vecindario. Según su propio relato, desarrolló una fuerte fijación relacionada con la intimidad física, impulsada, decía él, por una incapacidad para relacionarse de manera convencional. En esos años, aseguraba haber sido sorprendido por el hermano de aquella joven durante uno de esos encuentros. Tiempo después, Arthur justificaría esa etapa afirmando que sus dificultades afectivas nacían de un episodio traumático en su infancia, en el que, según él, un hombre mayor habría intentado manipularlo y someterlo. Sin embargo, todas las personas cercanas a Arthur, incluida su propia hermana, negaron con firmeza que aquello hubiera ocurrido jamás. Psiquiatras que lo evaluaron años después concluyeron que muchas de esas historias parecían más bien fantasías distorsionadas que con el tiempo él mismo terminó creyendo como reales. Antes de cumplir los 18, Arthur fue detenido tras irrumpir en una tienda, aunque recibió libertad condicional al no haberse llevado nada. Su comportamiento errático ya marcaba esa etapa. En 1963, al alcanzar la adultez, inició una relación sentimental que lo llevó a su primer matrimonio, del cual nació un hijo. 3 años después, la relación terminó. En 1968, Arthur fue reclutado para servir en la Guerra de Vietnam, un punto que, según muchos especialistas, profundizaría aún más sus conflictos internos. Justo antes de ser enviado, contrajo matrimonio con Linda Neary. Al llegar a Vietnam, fue asignado a una unidad encargada de distribuir municiones desde helicópteros, lo que lo expuso de manera directa a la violencia del conflicto. Arthur relató años después que aquellas escenas lo impactaron intensamente, y también que esa exposición al horror lo transformó. En ciertos regresos a tierra, afirmó haberse encontrado con 2 mujeres vietnamitas a las que detuvo. En sus propios relatos, muchos de ellos inconsistentes y cuestionados por los investigadores, describió comportamientos violentos y perturbadores que, según él, lo marcaron profundamente. Parte de esos testimonios no pudieron ser confirmados, pero sí revelaron ante los peritos que Arthur vivía atrapado en una mezcla de fantasías y recuerdos que él mismo no parecía distinguir con claridad. Diversas fuentes no oficiales afirman que Arthur pudo haber atacado a varias trabajadoras sexuales durante su servicio antes de ser enviado nuevamente a Estados Unidos, aunque ninguna de estas alegaciones está verificada. Cuando regresó al país, en 1969, su comportamiento ya mostraba señales evidentes de afectación psicológica. Descubrió que su esposa Linda había gastado todos sus recursos económicos mientras él estaba en el extranjero, además de mantener una relación con otro hombre. Sin posibilidad de procesar adecuadamente lo ocurrido, Arthur fue asignado a Fort Sill, en Oklahoma, esta vez dentro del propio ejército estadounidense. Allí decidió llevarse a Linda con él, pero su estado emocional continuó deteriorándose. Comenzó a sufrir episodios de agresividad,
explosiones de ira y reacciones violentas que afectaban directamente a su entorno. Pronto, fue canalizado con un psiquiatra del ejército, quien recomendó que Arthur fuera internado en una clínica para recibir atención especializada. Sin embargo, Linda se negó a firmar los documentos necesarios para que eso ocurriera. Sin tratamiento, sin apoyo emocional y arrastrando un pasado inestable, el estado mental de Arthur siguió cayendo en picada, convirtiéndose en una tormenta que nadie, ni siquiera él mismo, parecía capaz de detener. Tras volver a Estados Unidos, la vida de Arthur parecía avanzar hacia un nuevo colapso. Su mente, marcada por la guerra y por años de conflictos internos, comenzó a desbordarse una vez más. En abril de 1969, incapaz de controlar su creciente impulso destructivo, incendió una fábrica de papel. Apenas unos meses después, en diciembre del mismo año, volvió a hacerlo. Esta vez, el objetivo fue la fábrica de queso donde trabajaba. Ese segundo incendio sería el que, finalmente, lo pondría en la mira de las autoridades. Poco después, las conexiones entre Arthur y ambos siniestros salieron a la luz, y fue arrestado por 2 cargos de incendio provocado. Su estancia en la prisión de Ithaca, en Nueva York, fue corta pero brutal. Apenas 6 meses, tiempo suficiente para que otros reclusos se aprovecharan de él. Aquella agresión marcaría un punto de quiebre. Arthur, lejos de retraerse, respondió con violencia, golpeando salvajemente a sus atacantes y provocando que las autoridades lo trasladaran a la prisión de Auburn. En Auburn, Arthur terminó de cumplir su condena hasta 1971, año en el que fue liberado por buena conducta. No era solo su comportamiento correcto lo que había influido en su liberación. Algunas fuentes señalan que, durante un motín carcelario, Arthur había intervenido para salvar la vida de un guardia. Ese acto inesperado le ganó simpatía entre el personal penitenciario y suavizó su imagen ante quienes evaluaban su comportamiento. Tras obtener la libertad, regresó a Watertown decidido a rehacer su vida. Para entonces, Linda, su esposa, ya lo había abandonado, dejando claro que aquel matrimonio jamás volvería a levantarse. Arthur intentó adaptarse a una vida más estable. Consiguió trabajo en el Departamento de Obras Públicas de la ciudad y, buscando un nuevo comienzo, contrajo matrimonio con Penny Nichol, una amiga de su hermana Janie. Sin embargo, esa aparente calma sería solo una fachada. No pasó mucho tiempo antes de que el padre de Penny denunciara a Arthur por agredir sexualmente a la hermana menor de su esposa. La tensión entre ellos creció de inmediato y la familia de Penny optó por apartarlo por completo. Fue un punto de quiebre. Aislado y rechazado, Arthur volvió a refugiarse en lo único que le ofrecía un escape: los ríos y bosques de las afueras de Watertown. Allí pasaba horas pescando, caminando y perdiéndose entre la naturaleza. Y fue en esos lugares donde se ganó la confianza de varios niños del vecindario. Uno de ellos, Jack Blake, de apenas 10 años, se convertiría en su favorito y su próxima víctima. En febrero de 1972, Arthur acompañó a Jack hasta su casa. En la puerta, preguntó a la madre del niño, Mary Blake, si podía llevarlo a pescar. La mujer se negó. Arthur, con una calma casi perturbadora, le dijo que había tomado la decisión correcta. 4 meses después, el 4 de junio de 1972, Jack salió a jugar como cualquier mañana y jamás regresó. Al no encontrarlo, Mary recorrió desesperadamente todo el bloque donde vivían. Golpeó puertas, pidió ayuda, gritó su nombre, hasta que llegó al apartamento de Arthur. Él abrió sin mostrar sorpresa, sin rastro de urgencia, y le dijo que no había visto al niño desde temprano. La policía fue alertada
y comenzó una intensa búsqueda. Pese a que Arthur era el principal sospechoso, no había pruebas que lo vincularan directamente con la desaparición. 3 meses después, la tragedia volvió a sacudir Watertown. El cuerpo de Karen Ann Hill, de 8 años, fue hallado bajo un puente. La niña había sido agredida y estrangulada. Varios testigos afirmaron haber visto a Arthur con ella, y otros lo ubicaron comiendo helado cerca del lugar donde apareció el cuerpo. La presión sobre él se volvió insoportable. Fue arrestado e interrogado durante horas. En un momento, Arthur miró a su abogado y susurró una frase que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Qué me va a pasar si digo algo? Tras negociaciones y un ambiente cada vez más tenso, Arthur terminó confesando el asesinato de Karen Ann Hill. Fue condenado a 25 años de prisión. Pero debido a la falta de pruebas y a que él mismo nunca lo admitió, quedó desligado oficialmente de la desaparición de Jack Blake. Fue enviado a la penitenciaría de Green Haven, donde sus primeros años fueron extremadamente difíciles. Los reclusos no perdonaban un crimen contra un niño. Estuvo involucrado en peleas, robos y disturbios. Sin embargo, con el tiempo, su comportamiento cambió y empezó a ganarse la reputación de preso modelo. Los psiquiatras que lo evaluaron llegaron a una conclusión inquietante. Arthur aseguraba que todo lo que había hecho lo había aprendido en la guerra, que los horrores de Vietnam habían reescrito su mente desde el interior. Arthur Shawcross fue evaluado una y otra vez dentro de la prisión, pero cada especialista parecía encontrar un rostro distinto detrás de aquel hombre de apariencia tranquila. El doctor Albert Dreiser, uno de los primeros en analizarlo, afirmó que Arthur no sufría delirios ni alucinaciones, y que técnicamente no representaba un riesgo para la sociedad. Una conclusión que, años más tarde, sería duramente cuestionada. Luego intervino el doctor Mac Williams, quien observó en Arthur una depresión profunda y una dependencia alarmante de sus propias fantasías, las cuales utilizaba como única fuente de satisfacción emocional. Estas fantasías, retorcidas, escapistas y completamente desconectadas de la empatía humana, eran un claro indicador de que algo oscuro seguía muy vivo dentro de él. Tiempo después, el doctor Michael Bock se sumó al caso y fue mucho más directo. Afirmó que Arthur no comprendía la gravedad de sus crímenes. Para Bock, Shawcross simplemente decía lo necesario para aparentar cooperación, pero no había aprendido absolutamente nada. Todo lo que hace es para cumplir la condena, no para cambiar como persona, concluyó. En 1977, el psiquiatra Heavenly Waller dio quizá la evaluación más clara y perturbadora. Diagnóstico: trastorno esquizoide de la personalidad. Conductas: antisociales. Riesgo: alto. Y en su reporte dejó una frase que, vista en retrospectiva, parece una señal de alarma que nadie quiso escuchar. Este hombre no muestra evidencia de haber resuelto sus conflictos psicosexuales. A pesar de estas advertencias, Arthur avanzaba dentro del sistema penitenciario. Tomó cursos educativos, terminó la preparatoria en 1985 e incluso inició estudios universitarios. Para algunos significaba progreso. Para otros solo era otra máscara, y el tiempo les daría la razón. En marzo de 1987, contra la opinión de varios profesionales, Arthur Shawcross fue considerado listo para reinsertarse en la sociedad. El agente de libertad condicional, Robert Kent, dejó constancia de algo escalofriante. Es posiblemente el individuo más peligroso que ha sido liberado en esta comunidad en años. Pero aún así, Arthur salió. En un principio vivió con Rose Waller, una mujer con la que mantenía correspondencia desde prisión. Pero la comunidad de Binghamton
no estaba dispuesta a convivir con un hombre condenado por el asesinato de una niña. Las quejas fueron tantas que Arthur tuvo que mudarse. Primero a Delhi, luego a un sótano de una iglesia y finalmente a Fleischmanns, Nueva York. Cada vez que alguien lo reconocía, las llamadas al alcalde se multiplicaban. Todo el mundo quería a Shawcross lejos. Finalmente, terminó en Rochester, Nueva York, trabajando como empaquetador de ensaladas. Su familia, que ya no quería contacto con él, rechazó los regalos que envió en Navidad de 1987. Aquello lo llenó de frustración y resentimiento. En 1988 inició una relación con Clara Newell, mientras seguía manteniendo su vínculo con Rose. Ninguna de las dos sabía que Arthur llevaba una doble vida, y pronto llevaría algo aún peor. Un día de febrero de 1988, Shawcross tomó prestado el auto de Clara y condujo hacia Lake Avenue, una zona cercana al río Genesee. Allí conoció a Dorothy Blackburn, de 27 años. Tras llevarla detrás de un almacén, la situación se tornó violenta. Arthur alegó que la mujer le mordió el órgano y respondió atacándola hasta dejarla inconsciente. Luego, condujo con ella hasta Northampton Park, un sitio donde solía pescar. Cuando Dorothy despertó, él la sometió nuevamente y la estranguló hasta matarla. Después arrojó su cuerpo al río y se marchó como si nada. A la mañana siguiente limpió el vehículo, lo devolvió y siguió su vida. El 24 de marzo de 1988, el cuerpo de Dorothy apareció flotando en el río. Llevaba demasiado tiempo en el agua como para obtener evidencia forense, y Arthur quedó completamente fuera del radar. Shawcross había vuelto a matar, y lo había conseguido sin consecuencias. Tiempo después, perdió su empleo cuando su jefe descubrió su pasado como asesino infantil. Lleno de ira, buscó compañía en una trabajadora sexual llamada Anna Stephen, pero cuando no logró mantener la erección, ella se burló de él. Aquello encendió el detonante. La atacó brutalmente en Driving Park Bridge y cuando intentó escapar arrastrándose, Arthur la llevó hasta el río y la ahogó. Luego dejó su cuerpo flotando, sin preocuparse lo más mínimo. Ese mismo mes consiguió un nuevo empleo en Get Food Services. Parecía que la vida seguía su curso, pero su doble identidad, trabajador ejemplar de día, depredador de noche, se hacía cada vez más peligrosa. En junio de 1989 conoció a Dorothy Keller, una mujer de 58 años que vivía en situación de calle. Al principio solo conversaban, pero luego desarrollaron una relación. Sin embargo, el patrón volvió a repetirse. Un día, Arthur la atacó y la mató a golpes con una tabla. Escondió el cuerpo en lo alto de un árbol, y meses después regresó para decapitarla, arrojando la cabeza al río. Fue encontrada por pescadores, pero al no haber pistas ni familia cercana que la reclamara, el caso se detuvo. Poco después, Shawcross tomó como objetivo a Patricia Ives, una trabajadora sexual de 25 años. La llevó a una obra en construcción, la atacó y la estranguló. Luego ocultó el cuerpo bajo materiales de construcción. 2 meses después, el 11 de noviembre de 1989, Arthur cobró otra víctima, Frances Brown, de 22 años. El hallazgo del cuerpo de la víctima, descubierto días más tarde dentro de una deteriorada cabaña cercana, encendió todas las alarmas. El patrón de violencia comenzaba a repetirse con una precisión inquietante, y las autoridades, tras comparar los elementos forenses y las circunstancias, concluyeron que la posibilidad de enfrentarse a un único agresor era cada vez más evidente. La prensa, hambrienta de titulares, no tardó en bautizarlo con nombres que helaron a la población: el estrangulador de Rochester. Aunque con el paso del tiempo, otro apodo se abriría paso entre el miedo colectivo
el asesino del río Genesee. En esos mismos años, otro depredador, el famoso asesino de Green River, estaba en su punto más violento, y muchos ciudadanos llegaron a creer que ambos criminales eran el mismo hombre moviéndose entre ciudades. El pánico se disparó, y las investigaciones parecían estancarse. Pero mientras la policía luchaba por atar cabos, Arthur seguía avanzando. Su siguiente víctima fue June Stott, de 30 años, una mujer con dificultades mentales a la que Shawcross observó cerca de un río. Se acercó a ella con aparente amabilidad, invitándola a una zona más apartada. Al inicio conversaron, incluso parecían pasar un tiempo tranquilo. Pero en algún punto, la dinámica cambió. Hubo contacto íntimo y durante el acto, Arthur la sometió hasta asfixiarla. En este asesinato, el nivel de brutalidad aumentó. Mutiló zonas específicas del cuerpo, entre ellas la región pélvica, y llegó a consumir parte de los tejidos. Finalmente, dejó el cadáver bajo una manta en el mismo lugar donde la había atacado. El horror apenas comenzaba. Ese mismo mes, conoció a Maria Welch, de tan solo 22 años. La abordó, la llevó a un punto aislado y la mató siguiendo el mismo patrón que ya definía su modus operandi. Su cuerpo no sería localizado hasta enero de 1990. Después vendrían Francis Brown, de 22 años, y Kimberly Logan, de 30. Para ese entonces, la policía ya había conformado un grupo especial dedicado exclusivamente a detener al asesino del río Genesee. Sin embargo, pese a tenerlo inscrito como delincuente sexual, nadie conectó a Arthur Shawcross con la ola de crímenes que tenían frente a sus narices. Y él no se detuvo. A finales de noviembre, mientras los analistas forenses revisaban evidencia del caso de June Stott, Arthur volvió a atacar. El 25 de noviembre asesinó a Elizabeth Gibson, de 29 años. Su cuerpo sería encontrado 2 días después. Luego llegó el turno de Darlene Trippi, trabajadora sexual de 32 años, residente en Lake Avenue. Shawcross perdió el control tras no poder desempeñarse sexualmente y, cegado por la frustración, la estranguló. Después, dejó su cuerpo abandonado en una zona boscosa. La policía, ya desesperada, montó una operación masiva en la misma área. Y aún así, Arthur tuvo la audacia de regresar allí, mezclarse con el ambiente y convencer a June Cícero, de 33 años, para que lo acompañara. Tal como antes, falló en mantener una erección y descargó su ira estrangulándola. Arrojó el cuerpo al río Salmon, en pleno territorio vigilado por el grupo de trabajo. Unos días más tarde, regresó a la escena. Extrajo el cuerpo del agua y mutiló la zona genital usando una sierra manual. Su última víctima, Felicia Stephens, de 20 años, apareció el 28 de diciembre de 1989. Era trabajadora sexual y, según Arthur, lo único que recuerda es que era afroamericana y que la asfixió del mismo modo que a las anteriores. Abandonó su cuerpo cerca de los lugares donde ya habían sido asesinadas June Cícero y Dorothy Blackburn. Arthur vivía su etapa más violenta, pero también la más imprudente. Y entonces llegó el error que selló su destino. El 3 de enero de 1990, regresó a visitar los restos de una de sus víctimas. Había pasado horas fantaseando con el cadáver, alimentando los impulsos que lo dominaban. Pero esta vez ignoró un detalle crucial. La policía había intensificado la vigilancia aérea. Cuando llegó y vio el estacionamiento vacío, creyó que era su día de suerte. Se instaló a comer, observando los restos como si se tratara de un macabro ritual. No notó el helicóptero que patrullaba la zona hasta que ya era tarde. La aeronave detectó su vehículo. Él también los vio. Entró en pánico
y huyó hacia Spencerport. El helicóptero lo siguió, pidió refuerzos, y una patrulla terminó localizándolo en el trabajo de su esposa, donde intentó esconderse en el sótano. El investigador Paul Dessilles lo confrontó directamente. Cuando le preguntaron por qué había huido, Arthur improvisó. Dijo que solo se había detenido a orinar y que el helicóptero lo había asustado. La presión comenzó a cerrarse sobre él. Bajo tensión, terminó revelando detalles de su pasado criminal, incluyendo los crímenes cometidos contra los niños en 1972, hechos por los que nunca había sido condenado. Describió cómo llevó a Jack Blake al bosque, lo obligó a correr desnudo, abusó de él y lo mató entre asfixia y golpes. Sorprendentemente, fue liberado esa misma noche, pero citado para un nuevo interrogatorio a la mañana siguiente. Al regresar, las barreras internas de Arthur finalmente cedieron. Terminó confesando. Identificó a cada víctima mediante fotografías y guió a los investigadores a todos los lugares donde había abandonado los cuerpos. Sus abogados insistieron en declararlo inocente por demencia, por lo que fue sometido a múltiples evaluaciones psiquiátricas. Uno de los especialistas, el Dr. Krauss, describió a Shawcross como un individuo emocionalmente inestable, con dificultades de aprendizaje, afectaciones genéticas, alteraciones bioquímicas y daños neurológicos. Un hombre psicológicamente alienado desde su juventud que descargaba sus frustraciones en explosiones de agresión creciente, hasta transformarse en una furia violenta y depredadora. El juicio inició de manera oficial en noviembre de 1990 en el condado de Monroe. Desde el primer día, la sala se llenó de una tensión helada. Frente a los jurados, Arthur Shawcross mantenía una expresión perdida, como si se encontrara en un mundo paralelo. Su defensa intentó convertir esa imagen en su mayor herramienta. Para respaldar su estrategia, llamaron al estrado a la doctora Dorothy Otnow Lewis, una psiquiatra reconocida por su trabajo con criminales violentos. Ella aseguró que Arthur no era simplemente un hombre perturbado, sino alguien profundamente quebrado por traumas irreparables. Presentó un diagnóstico que incluía trastorno de personalidad múltiple y un supuesto trastorno de estrés postraumático, argumentando que sus experiencias traumáticas durante la guerra habían desencadenado episodios disociativos que lo llevaron a cometer sus crímenes. Para la defensa, Shawcross no debía terminar en una prisión, sino en un hospital psiquiátrico donde pudiera ser tratado. Durante las audiencias, Arthur adoptó una postura inquietante. Parecía conversar consigo mismo, movía los labios como si respondiera a voces internas y en ocasiones mantenía la mirada clavada en algún punto invisible. Algunos lo consideraban una actuación ensayada, otros una manifestación de una mente fracturada. Pero lo cierto es que cada gesto suyo era observado como si fuera una pista crucial sobre su estado mental. La Fiscalía, sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que el caso se diluyera entre diagnósticos psicológicos. Para desmantelar la narrativa de la defensa, llamaron a declarar a Robert Hessler, un agente del FBI especializado en crímenes violentos. Hessler fue contundente. Aseguró que las supuestas atrocidades que Arthur decía haber presenciado en Vietnam nunca ocurrieron. Simplemente no había registros ni testimonios que respaldaran aquellas historias que Arthur repetía para justificar sus actos. Después llegó el testimonio del famoso psiquiatra Dr. Park Dietz, conocido por su trabajo con el FBI y su participación en investigaciones de alto perfil. Dietz descartó por completo las teorías de la defensa. Su diagnóstico fue claro y directo: trastorno antisocial de la personalidad, una condición marcada por la ausencia de remordimiento,
manipulación constante y un patrón de violencia impulsiva. La sentencia fue implacable. Arthur Shawcross fue declarado culpable. Por los crímenes cometidos en el condado de Monroe, recibió 25 años por cada una de las 10 víctimas, acumulando un total de 250 años de prisión. Y en el condado de Wayne, donde asesinó a Elizabeth Gibson, fue condenado a cadena perpetua. Después del juicio, Shawcross fue trasladado al centro penitenciario de Sullivan, en Fallsburg, Nueva York, donde comenzaría lo que sería su encierro definitivo. Años más tarde, en septiembre de 1999, se descubrió que Arthur estaba vendiendo pinturas y autógrafos a través de eBay, utilizando intermediarios fuera de la prisión. Aquello generó rechazo y polémica pública. Como consecuencia, el Departamento de Servicios Correccionales anuló sus privilegios y lo encerró en una celda de mayor aislamiento, donde permaneció durante periodos prolongados. En 2003, la reportera británica Catherine English logró comunicarse con él para una entrevista. Durante la conversación, Arthur habló con naturalidad disturbadora sobre lo que disfrutaba hacer a sus víctimas, jactándose incluso de haberse alimentado de partes de ellas. Pero cuando la reportera intentó abordar el caso de Jack Blake, el niño que desapareció en 1972, Shawcross cambió por completo de actitud, ya que confesó haber guiado a los investigadores hasta la zona donde abandonó el cuerpo. En entrevistas posteriores con psiquiatras, Arthur llegó a detallar que había removido el corazón y los genitales de Jack, y que se los había comido. También confesó, con una frialdad que helaba la sangre, que regresó varias veces al lugar para abusar del cadáver del niño. El 10 de noviembre de 2008, mientras cumplía su sentencia, Arthur comenzó a quejarse de un dolor en la pierna. Horas más tarde, fue trasladado al centro médico de Albany. Allí, a las 9:50 de la noche, su corazón se detuvo. Su muerte puso fin a una vida marcada por la brutalidad, la mentira y una violencia incomprensible. Su hija, Margaret Deming, jamás logró conocerlo como un padre. Para ella, su identidad siempre estuvo teñida por la sombra de los crímenes que cargaba su apellido. Arthur Shawcross fue un depredador incansable, un asesino que encontraba placer en el sufrimiento ajeno y que, gracias a decisiones institucionales mal evaluadas, tuvo la oportunidad de sumar víctimas incluso después de su primera condena. 12 vidas más se perdieron debido a un error que jamás debió ocurrir. Al final, Shawcross murió sin arrepentimiento, dejando detrás una estela de dolor imposible de borrar. Arthur Shawcross salió del mundo tal como vivió en él, envuelto en sombras, misterio y una violencia que nunca pudo o nunca quiso contener. Su muerte, silenciosa y sin gloria, no borró el eco de lo que dejó atrás. Una estela de vidas rotas, familias marcadas para siempre y una ciudad que tardó años en recuperar la calma. Pero, sobre todo, dejó una pregunta que sigue retumbando incluso décadas después. ¿Cuánto dolor se habría evitado si aquel primer error del sistema nunca hubiera ocurrido? Hoy, su historia se alza como un recordatorio brutal de que un solo fallo puede liberar un monstruo y permitir que camine entre nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las mentes más perturbadoras registradas en la historia criminal. Y ahora dime, ¿crees que Shawcross nació siendo un depredador o fue moldeado por el mundo que lo rodeó? Te leo en los comentarios. Si este caso te estremeció, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando conmigo los rincones más oscuros del verdadero crimen. Porque aquí, donde la noche nunca termina y la verdad siempre acecha. Bienvenido a Crímenes Nocturnos.